Bienvenidos al programa Ocitran Comunica Más. Soy Rosario Basalar y los acompañaré en este espacio donde informaremos acerca de las infraestructuras de transporte que supervisa el Ocitran, como son las carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas, así como la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Damos inicio a este programa con los titulares de las noticias de la semana. Ocitran expuso ante la Codeco su rol en la supervisión y fiscalización de las carreteras concesionadas. Usuarios presentaron más de 2.700 reclamos a concesionarias en el 2022. ¿Qué es una hidrovía y por qué es beneficioso contar con un proyecto de esta naturaleza? Oficina Desconcentrada de Ocitran en Cusco cumplió 4 años informando, orientando y capacitando a usuarios. Ocitran realiza campaña de sensibilización. Ocitran participó en la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso. Veamos la nota preparada al respecto. Ocitran se presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República, Codeco, para informar de las acciones de supervisión y fiscalización en las redes viales de alcance nacional y los servicios que se brindan a los usuarios. El ingeniero Francisco Jaramillo, asesor de coordinación técnica de la presidencia del Ocitran, recordó que la función del organismo es supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público de alcance nacional, suscritos entre el Estado y una empresa privada. Indicó que el cobro de las tarifas de peajes se encuentran establecidas en los contratos, precisando que de las 16 concesiones bajo el ámbito del Ocitran, solo en 3 concesiones cofinanciadas el regulador fijó los peajes: tramo vial Mocupe, Cayaltí, Oyotún; tramo vial Óvalo Chancay, desvío variante Pasamayo, Guaral, Acos; y Buenos Aires, Canchaque. En las otras 13 carreteras concesionadas no determina las tarifas, sino que supervisa su correcta aplicación. Precisó que los encargados de identificar los proyectos, ver el tema del financiamiento y el diseño de los contratos de concesión son el Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía y Proinversión, y que recién a la suscripción del contrato, el regulador se encarga de supervisar y fiscalizar las obligaciones adquiridas entre concesionario y concedente. Ahora conversaremos con Evelyn Chumacero de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ocitran para hablar sobre la hidrovía, una de las infraestructuras de transporte menos conocidas. Bienvenida al programa, Evelyn. Muchas gracias, Rosario. Encantada de acompañarte. Cuéntanos, ¿en qué consiste una hidrovía? ¿Cómo es este sistema de transporte? Una hidrovía, como su nombre nos ayuda un poco a entenderlo, es una vía, un canal, un espacio por el que se puede transitar, pero que tiene la particularidad que es a través del agua. Nosotros conocemos, pues, en la mayoría de casos nuestras vías terrestres, que son las carreteras o las vías férreas, pero una hidrovía es una vía acuática que aprovecha, pues, la fuerza de los ríos, los espacios que estos ocupan para poder trasladar personas o embarcaciones, en este caso con mercancía, o cualquier otro tipo, pues, de medios que permitan justamente el transporte. ¿Y por qué sería beneficioso para nuestro país contar con este sistema de transporte? En el caso del Perú, la cuenca amazónica es un espacio que tiene mucho potencial para generar justamente estos canales o estas vías a través del agua, y resulta beneficioso porque permitiría, por ejemplo, conectar muchas de las zonas de nuestra Amazonía con otros espacios, facilitando el comercio y también facilitando el transporte de las personas, brindándoles, por ejemplo, embarcaciones mucho más grandes, mucho más espaciosas, que podrían darles mayores comodidades a los pasajeros y también permitirle a los comerciantes trasladar mayor cantidad de productos a precios mucho más competitivos.
Mira, qué interesante. Yo tuve un viaje a Nauta, recuerdo, lo hice por un deslizador y sí sentí la necesidad de que existieran embarcaciones mucho más grandes, más fuertes, más sólidas, porque muchas veces ocurre que los plátanos, todos estos productos maravillosos que produce nuestra Amazonía, se volteaban y se perdían en el río, ¿no? Esta sería una forma, digamos, de tener un sistema de transporte más competitivo y, como tú bien lo has indicado, digamos, tener precios competitivos también, ¿no? Es perfecto para poder explicar algo que puede ser considerado como una de las ventajas que tendría una hidrovía en nuestra Amazonía, el caso de la hidrovía amazónica. Y es que los ríos en la Amazonía son muy cambiantes. Entonces tienes espacios o áreas en las cuales el río es muy caudaloso y permite el transporte de embarcaciones muy grandes. O también tienes espacios en los cuales el río no es tan caudaloso o no tiene mucha profundidad, lo cual genera pues que estas embarcaciones muy grandes puedan encallar. ¿Esto qué es lo que genera? Que una persona que, por ejemplo, traslada su mercadería, digamos, frutas, plátanos o algún otro tipo de mercadería, pues tenga que invertir en poder rescatar esa embarcación cuando queda encallada en la mitad de uno de nuestros ríos. La idea justamente de la hidrovía amazónica es que se genere una vía que tenga una profundidad específica y que permita trasladar de esta manera el uso de estos espacios a embarcaciones más grandes. Y también, como lo mencionas, el tema de los pasajeros, evitar o darles otra alternativa a los ciudadanos y personas que visitan la Amazonía de trasladarse en embarcaciones con mayores niveles de comodidad y de seguridad, obviamente. ¿Y en qué países ya funciona muy bien este sistema de transporte? Este sistema de transporte funciona en muchísimos países, tanto en América como en Europa, en Asia, porque justamente lo que se busca es uniformizar las características del río en tramos muy largos y de esa manera pues asegurar el traslado que te comentaba de mercadería o de personas. La más cercana que tenemos es la hidrovía del Paraná-Paraguay, pero hay que mencionar algo muy importante y es que en el caso de la hidrovía que se construiría en el Perú, lo que se busca básicamente es poder de alguna forma remover todos esos cimientos que hay en el fondo de los ríos para asegurar esta profundidad que mencionaba. Justamente la idea de las hidrovías es uniformizar estos espacios para que sea mucho más fácil y mucho más seguro para las embarcaciones el poder transitar por estos espacios. ¡Uy, qué bien! Bueno, Evelyn, muchísimas gracias por toda esa valiosa información y solamente esperemos que algún día podamos contar con este tipo de transporte fluvial, porque tenemos unos ríos tan maravillosos, sobre todo que están cerca a los productos que son tan cotizados, ¿no? Por ejemplo, el camu camu, que es tan apreciado en Japón, y otros productos, pero que incluso a veces ni los conocemos, ¿no? Y que se pierden ahí y podríamos también nosotros consumirlos, ¿no? Bueno, esperemos se dé. Gracias. Tienes mucha razón en lo que mencionas. Muchas gracias por el espacio y encantada de acompañarte. Damos a conocer ahora la última data sobre los reclamos presentados por los usuarios ante las concesionarias supervisadas por el OCITRAN. Veamos el informe. El organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN, informó que en lo que va del 2022 se presentaron en primera instancia 2.768 reclamos por parte de los usuarios. El reporte, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OCITRAN, refirió que, al mes de abril, las entidades prestadoras recibieron 533 reclamos, lo que equivale a una disminución de menos 1,1% respecto al mismo periodo del 2021. La infraestructura con mayor porcentaje de reclamos en abril es la línea 1 del Metro de Lima, con el 65%, seguida de aeropuertos con más del 13%, carreteras más de 10% y puertos el 10,5%. En tal sentido, OCITRAN recuerda a los usuarios que si no está satisfecho con algún servicio de las entidades prestadoras de las infraestructuras de transporte de uso público, puedes presentar un reclamo ante la entidad primero
y si no estás de acuerdo con su respuesta, levantar el reclamo ante Ocitran. Para estar más cerca de los usuarios, el regulador cuenta con centros de orientación ubicados en la Estación La Cultura de la línea 1 del Metro de Lima y el terminal multipropósito del Muelle Norte Callao, o las oficinas de sus sedes desconcentradas de Arequipa, Cusco e Iquitos. Ocitran atiende a los reclamos de los usuarios en segunda instancia. La primera instancia siempre estará a cargo de la entidad prestadora del servicio. Nuestra oficina desconcentrada en el Cusco cumplió 4 años. Javier Castro, jefe de la oficina, nos da los detalles. Gracias, Rosario. En la oficina desconcentrada de Ocitran en Cusco seguimos atendiendo cada vez a más usuarios. Cumplimos 4 años y hemos atendido en este tiempo 3.200 consultas a través de nuestros canales de atención habilitados, tanto presencial como telefónico y virtual, y en lo que va del año, 593. Empezamos atendiendo el 29 de mayo de 2018 en nuestra sede en la Avenida Sol en el Cercado de Cusco, pero con la finalidad de estar más cerca de los usuarios, nos trasladamos a la nueva sede en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, lo que ha permitido fortalecer la presencia de Ocitran en dicha infraestructura en beneficio de los usuarios. Durante estos 4 años venimos atendiendo a través de nuestros canales de atención habilitados, tanto presencial como telefónico y virtual. Los temas más consultados por los usuarios se encuentran relacionados con el rol y las funciones de Ocitran, así como sobre los derechos que tienen al hacer uso de las infraestructuras de transporte de uso público y el procedimiento para presentar reclamos. Asimismo, en estos 4 años hemos realizado en total 229 capacitaciones, capacitando a 6.800 usuarios. Igualmente participamos en 16 ferias informativas, brindando información a 576 ciudadanos. Finalmente, les reiteramos a la audiencia que nos encontramos en el aeropuerto de Cusco y también pueden contactarnos al móvil 963-745983 o al correo cusco@ocitran.gov.pe. Para Ocitran Comunica Más, informó Javier Castro Cuba, jefe de la oficina desconcentrada de Ocitran en Cusco. Una de las funciones del Ocitran es velar porque los usuarios tengan una buena experiencia al utilizar las infraestructuras de transporte. Desde la institución hemos realizado campañas de acercamiento para que estén mejor informados y conozcan todos sus derechos. En Ocitran nos preocupamos por mantener informados a los usuarios de las infraestructuras de transporte, ya que estamos convencidos que no hay mejor defensor de sus derechos que un usuario bien informado. Para ello, hemos realizado diversas campañas a lo largo del año en diversas infraestructuras concesionadas, con la finalidad que conozcan sus principales derechos y deberes. Una de las primeras campañas fue la realizada en las estaciones de la línea 1 del metro, donde a través de juegos los usuarios conocieron un poco más sobre cómo hacer la recarga de sus tarjetas, el uso de los ascensores y las escaleras eléctricas y el por qué no deben acudir a los revendedores para ingresar a la plataforma. En los aeropuertos también se realizaron activaciones donde los pasajeros pudieron conocer sus derechos como tener salas de embarque bien iluminadas, recibir información de los vuelos y coches portaequipajes. La última de estas campañas es la realizada en los peajes de la red vial 5, bajo la premisa Conoce tus deberes y derechos como usuario de la red vial, donde los conductores que llegaban al peaje fueron sorprendidos por mimos que portaban pancartas conteniendo mensajes alusivos a sus beneficios, como postes SOS cada 10 kilómetros, central de atención de emergencias las 24 horas del día, ambulancia y patrullaje móvil. Desde Ocitran continuaremos realizando estas actividades de acercamiento e información al usuario para empoderarlo y hacer que su estancia al utilizar una de las infraestructuras de transporte sea la mejor. De esta manera llegamos al final del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Ocitran Perú. Dale like y comparte el programa con todos tus amigos. Los esperamos en la próxima edición con más información de las infraestructuras de transporte. Los acompañó Rosario Basalar. Gracias por su atención.